Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes haciendo esta conferencia de actitud positiva, 30 minutos de motivación y de superación personal, tratando de cambiar la forma como usted piensa y la forma como usted siente. Hoy voy a retomar una de las características más importantes en la personalidad de todas las personas que triunfan, para hablarles un poco de ella. A lo largo de toda mi vida, de estos 20 años que tengo de experiencia en el mundo de la superación personal, he podido darme cuenta que las personas triunfadoras se destacan porque comparten algunos rasgos que les permiten superarse en la vida. Para los que han seguido estas conferencias, ya habrán visto que he dedicado algunas a mostrar los elementos que debe tener la personalidad de un triunfador. Les he hablado de varios aspectos que son importantes para transformar la vida. Y estas características, cuando son combinadas con una actitud positiva como el amor, la amistad, la tolerancia, el perdón, son las que hacen que una persona pueda llegar lejos en la vida, que pueda alcanzar lo que se va proponiendo, que pueda ser feliz y por lo tanto que va a tener éxito. Hoy, precisamente, voy a mencionar otra característica para invitarlo a usted a que empiece de inmediato a integrarla a su vida. Quiero hablarle sobre la tenacidad. La tenacidad es muy importante porque esa es la que nos permite identificar a un triunfador justo cuando es más difícil hacerlo. Es decir, la tenacidad es lo que caracteriza a los triunfadores cuando estamos en medio de la dificultad. ¿Qué necesita una persona para ser tenaz? Tenerse confianza y mucha confianza. Nadie puede persistir en algo, por muy complicadas o difíciles que se pongan las cosas, si no tiene la suficiente confianza en lo que es capaz de llegar a ser. Nadie puede perseverar en alcanzar un objetivo, por muchos que sean los errores que cometa y los fracasos que tenga, si no está convencido de que puede superarlos para llegar a la meta que se ha fijado. La confianza y la seguridad en uno mismo es lo fundamental para que usted pueda actuar con tenacidad. Otro elemento que hace que una persona sea tenaz es precisamente la perseverancia. Hay que perseverar para ser tenaz. Nadie puede ser tenaz si no persevera. No puede ser tenaz quien no insiste en lo que se propone. No puede ser tenaz si usted renuncia a la primera caída que sufre cuando está buscando algo. Confianza, seguridad, perseverancia son los primeros elementos que tiene la tenacidad. Y ahora, agréguele este otro elemento. La tenacidad en usted es una de las muestras más claras que tiene de que en su corazón hay fe. Sin fe no puede haber tenacidad. Usted tiene que creer para ser una persona tenaz, una persona decidida, una persona que supera la dificultad y saca su proyecto adelante. ¿Sabe por qué la fe es tan importante para la tenacidad? Porque para empezar a salir de un problema, lo primero que usted tiene que hacer es creer que todo puede llegar a estar mejor. Para ver la meta hacia la que se está encaminando, tiene que empezar por creer en ella, porque para persistir en algo, tiene que creer en que lo va a lograr. De lo contrario, no tendría ningún sentido que hiciera cualquiera de estas cosas. Es que la tenacidad es el espíritu que hace que usted no se detenga en sus propósitos, cualquiera que sean las circunstancias. No parar, en eso consiste la tenacidad, no parar. Cuando usted es un ejemplo de tenacidad, usted tiene muy claro en su cabeza y en su corazón que las circunstancias, sea como sea que se le muestren ahora, a la larga siempre dependen de la forma como usted piensa y como siente. Cuando una persona es ejemplo de tenacidad es porque sabe que puede cambiar cualquier situación molesta, porque sabe que puede superar cualquier fracaso y lo hace. La tenacidad es la puesta en práctica de lo que algunas personas llevan por dentro y que se llama la grandeza y la fortaleza espiritual. Eso es tenacidad. Vean, no más un ejemplo famoso que quiero ponerles para que me entiendan mejor lo que quiero decir con esto. Muchos de ustedes han escuchado hablar de un señor llamado Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes más importantes en la historia de los Estados Unidos. Aún hoy en día hay gente que le tiene tal devoción a Lincoln que muchos de ellos van a visitar los monumentos hechos en su honor para pedirle ayuda y consejo. Hable usted con Lincoln. Este hombre fue famoso por ser un estadista justo y ecuánime. Además, era una persona bastante inteligente y además un gran jefe de gobierno. Pero por encima de todas las cualidades que pudo tener Lincoln, cuando uno mira la historia de Abraham Lincoln, lo que más se destaca en él es su increíble tenacidad. Vean ustedes, todos los obstáculos que él tuvo que superar con el único objetivo de alcanzar una meta que se había trazado en su mente, con el único fin de ver ese sueño que tenía hecho toda una realidad en su propia cabeza.
Cuando era un comerciante próspero que estaba tratando de sacar adelante sus finanzas, quedó en la bancarrota de súbito y lo perdió todo. Esto pasó en 1831. Un año después, buscando un mejor futuro, él decidió lanzarse a las elecciones en Estados Unidos para la legislatura en su estado y perdió. Así que decidió regresar a los negocios hasta que volvió a quebrar de nuevo en 1983. Es decir, en menos de 3 años, este hombrecito quebró 2 veces y perdió sus primeras elecciones. Para acabar de ajustar, cuando apenas se estaba reponiendo del golpe de la quiebra, pasaron solo unos meses y la mujer con la que estaba comprometido y tenía planeado casarse, se murió de buenas. Entonces, al fracaso económico ahora, tenía que sumarle el fracaso emocional y el fracaso profesional como político. Cualquier persona débil y sin fortaleza, cualquier persona que desconozca el sentido de la tenacidad, le aseguro que en esas circunstancias se echa a la pena y se deja perder. Si hay gente que se deprime porque pierde el trabajo, si hay gente que pierde su autoestima porque rompe con la novia o con el novio, si hay gente que piensa que no sirve para nada porque lo sacan de su empleo o porque no lo aceptan en ningún lugar, imagínese lo que significa para un hombre recibir los 3 golpes en tan poquito tiempo. Pero Lincoln, en toda su sabiduría, a pesar de ser todavía un hombre muy joven, desconocía por completo el significado de la palabra fracaso y él decidió seguir adelante. En su mente lo único que tenía claro era que iba a ser presidente de los Estados Unidos y que lo iba a lograr. Es decir, sabía para dónde iba y sin importar qué tan duras fueran las circunstancias en esos momentos, él las podía superar e iba a llegar allí. Eso es tenacidad. Pero no crean que la historia de tropiezos de Abraham Lincoln termina aquí. La cosa apenas comienza, y eso que de la época que les estoy hablando es cuando él era aún muy joven. Resulta que 12 meses después de que sufrió la pérdida de su novia, él sufrió un desbalance emocional tan crítico que hubo necesidad de internarlo en una institución para que recibiera ayuda profesional. Nada hay más difícil de superar para un ser humano que una crisis emocional patológica, queridos amigos. Cuando una persona queda en este estado y si para acabar de ajustar sus familiares se ven obligados a internarlo en un centro especial, allí queda prácticamente dependiendo de sí misma y lo único que puede salvarla es la luz de la motivación para la vida que todavía lleve en su interior. Solo si una persona se ha aferrado con mucha fuerza a un sueño para salir adelante de una circunstancia como esta, logra salir en soledad, rodeado de médicos y enfermeras, siendo tratado con medicamentos y con sustancias en algún momento. Lincoln pudo recordar su sueño y fue entonces cuando superó su propia enfermedad. La lucha por salir de este trance duró 2 años, pero tan pronto como salió, el joven político se puso en manos de su propia obra y empezó con su sueño a salir adelante y lanzó de nuevo su nombre para las elecciones en la legislatura. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? ¿Que ganó? Pues no, perdió por segunda vez y entonces en vez de retirarse y resignarse a hacer otra cosa con su vida, decidió que iba a prepararse con paciencia durante años para no volver a sufrir ningún revés. Se tomó nada más y nada menos que 5 años preparándose como político para enfrentar un reto más alto aún, el Congreso, y allí llegó a hacer su postulación en el año 43. Ustedes no me lo van a creer, pero la verdad es que otra vez perdió y luego otra vez 2 años después volvió a perder y finalmente, casi que ya resignado a que no iba a salir, es decir, el Congreso norteamericano derrotó a Abraham Lincoln en 4 ocasiones y eso sin sumarle el resto de cosas que le pasaron a él en su vida personal. Esto para que no se quejen ni pierdan la motivación cuando estén pasando un mal momento o cuando se vean ante una dificultad. También le puedo contar que después, como quería llegar más alto en los escalones del Estado, también lo derrotó otra vez el Senado, 5ª vez consecutiva. Como si eso no fuera suficiente, cuando se postuló a las elecciones para vicepresidente, también fue derrotado. Pero la vida siempre sabe premiar a una persona con semejante dosis de tenacidad en su propio interior. Recuerde el refrán que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. O si no, seguro ha escuchado la frase que dice, a la tercera siempre es la vencida. Pues no, Abraham Lincoln no le llegó a la tercera, sino como a la 7ª o la 8ª, pero finalmente ese sueño que imaginó cuando era muy joven se hizo realidad gracias a su tenacidad. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá.
En 1860, Abraham Lincoln llegó a la presidencia de los Estados Unidos de América. ¿Cuánta gente conoce usted que fracasa una sola vez en la vida y ahí mismo ya están diciendo que son unos pobres fracasados? No vaya a creer, saber perder en la vida es una de las mejores herramientas para poder ganar. El que no sabe perder se desanima por completo, se siente inferior, es incapaz de aprender de la experiencia y por lo tanto se bloquea y se anula. Todo lo que quería alcanzar antes de perder se borra porque en su mente lo que empieza a cultivarse es el negativo espíritu de la derrota. Quien pierde una vez y no se arriesga a ver si va a perder la segunda es lo que llamamos un fracasado. Vean que en el ejemplo que les estoy poniendo, el fracaso no es ningún problema de logros o de triunfos que no llegan, no, todo lo contrario. Conozco gente que tiene su casa llena de trofeos, pero que vive infeliz porque no consiguió hacer nada con todos esos trofeos que se ganó. Yo conozco gente que va de triunfo en triunfo y se acostumbra tanto a triunfar en la vida, que al primer tropezón que sufre, ahí viene la contunción espiritual y pierde de una todo lo que había logrado. El fracaso es un problema de actitud y la historia de Lincoln demuestra que es así. Sentirse derrotado es lo peor que le puede pasar a una persona en la vida y si no lo supera ya, le aseguro que puede tomarle ventaja y acabar con cualquier pretensión que usted pueda llegar a tener en la vida. Mire nomás cómo se ve la gente que uno nota desanimada. No hay nada más incómodo que una persona sin ganas de levantarse en la vida. No hay nada más molesto que la persona que se cierra a cualquier solución. Nada peor que el típico pesimista que hasta lo más bueno le inventa siempre algo malo. Esa es una persona derrotada, la que por más consejos y ayuda que le brinden los demás, decide quedarse sentada sufriendo las consecuencias de su propio fracaso. Tenga cuidado con esa gente, tenga cuidado con las personas que son negativas, porque lo malo, así como lo bueno, también se pega. Cuando usted quiere tener gripa, póngase a andar con alguien que tenga gripa y verá que a usted se le pega la gripa. Vea que muchas personas derrotadas se acostumbran a vivir así porque les gusta sentir compasión y les gusta que los demás les tengan pesar. Claro que eso es muy malo, pero hay gente que se acostumbra a eso y se queda así, recibiendo el pesar y las palmaditas de la gente en el hombro, que porque están muy mal. Pero cuando llega el día en el que abren los ojos y se dan cuenta de que lo echaron todo a perder, ahí sí salen corriendo a buscar una oportunidad y ya sabiendo todo el mundo la actitud que tiene, pues claro, nadie les brinda la oportunidad. No corra ese riesgo, no pierda su batalla antes de darla y menos se dé por derrotado si ni siquiera ha empezado la batalla. Hay que hacerse siempre, sobre todo cuando las cosas están difíciles, hágase de tenacidad. Recuerde, es creer en lo mejor, es pensar en lo mejor y es trabajar por lo mejor. Tenacidad es convencerse de que sí es posible, de que todo puede mejorar y de que las cosas salen adelante siempre y cuando usted tenga la actitud positiva. Recuerde lo que decía alguna vez sobre la crisis: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Hoy le digo que eso es cierto porque depende de usted. La tenacidad es lo que le pone fin a cualquier calvario. De lo contrario, puede quedarse esperando a que alguien más salga del hoyo por usted y le aseguro que eso es imposible de hacer. Por más que usted lo quiera, nadie puede hacer por usted eso en lo que Dios mismo lo ha responsabilizado. Recuerdo a mamá cuando dice: cada vez que quieras hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Él lo tenía todo programado. Nadie puede vivir su vida por usted. No se derrota y sobre todo nunca se dé por vencido. Si usted se niega a abandonar la batalla, lo más seguro es que al final no falle en lo que se propuso para ella. Haga siempre como dicen en el fútbol: deje la camiseta en la cancha. Para que usted cuente con bastante tenacidad en la vida, yo le sugiero que aprenda siempre a proponerse un propósito. Piense, por ejemplo, en los momentos difíciles, en los más duros, y verá que el propósito es algo así como la luz que le ilumina el camino para salir de esa angustia. Lo mismo sucede en su vida. Un propósito es como su proyecto de vida, las metas y los sueños que usted se traza y que quiere alcanzar. Cuando las cosas se pongan mal, fíjese como propósito superarlas y salir de ellas. Tenga en cuenta siempre esa luz y déjese guiar por ella para salir adelante. ¿A cuánta gente usted le pregunta: bueno, pero usted qué quiere hacer con su vida? ¿Y qué le responden con esa cara de desgano?
nada, yo no quiero hacer nada. Pues claro, no quiere hacer nada porque carece de propósitos y por lo tanto no puede serle fiel a sus propios propósitos. Esa es la segunda alternativa. Después de que usted se fija un propósito, obsesiónese con conseguirlo y no lo haga a un lado bajo ninguna circunstancia. Recuerde que ese propósito es la luz que a usted lo guía, y si usted lo deja perder, pues lo normal es que también se va a perder usted mismo mientras encuentra otra luz. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de perder el propósito, de cambiar su propósito cada rato? Pues resulta que usted va perdiendo tiempo, y el tiempo puede ser valioso. Vea, la gente que va por un camino y cuando lo ve difícil se devuelve para coger otro camino distinto, ahí está perdiendo el tiempo. Y cuando el nuevo camino se pone también difícil, se va a devolver otra vez para coger otro camino y ahí sigue perdiendo tiempo. Y así lo están haciendo todo el tiempo hasta que finalmente no recorren ningún camino. No, nada de eso. Si usted tiene un propósito, nada le va a importar que las cosas se pongan difíciles, porque su objetivo es llegar a él. Cada vez que vea el camino complicado, en vez de devolverse, en vez de cambiar de propósito, gaste ese tiempo en superar la dificultad y siga adelante. Las flechas que no llevan a ningún lado son las flechas que se dejan dar vueltas con cualquier soplo del viento. Así que firmeza y tenacidad, y eso sí, cuando alcance esa luz, cuando vea realizado su sueño, pues trácese otro sueño más grande y siga siempre hacia adelante. Aproveche que ya se demostró que tiene la suficiente tenacidad para salir. Todo propósito que valga la pena verdaderamente en la vida se consigue esa punta de tenacidad. Ahora, si usted quiere saber cómo encontrar un propósito en la vida, pues yo le sugiero que siga el llamado de su propio corazón. Eso es lo más sincero que usted puede hacer a la hora de trazarse metas. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que a Abraham Lincoln le dijeron que se decidiera por ser presidente? Y sobre todo, ¿ustedes creen que la gente le aconsejó que siguiera ese propósito después de que sufría cada fracaso como político? Claro que no, al contrario, yo les aseguro que a Lincoln le sobraron los consejos diciéndole que se pusiera a hacer otra cosa en la vida, tratando de desmotivarlo, pero no, él decidió que no, él decidió seguir el llamado de su propio corazón, mejor dicho, él mismo se eligió sin necesidad de que nadie lo eligiera. Abraham Lincoln era presidente de los Estados Unidos en su mente, mucho antes de posesionarse en el cargo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que era presidente en el fondo de su corazón y que el resto de cosas que tenía que hacer eran solo tareas para lograrlo y demostrárselo. En eso consiste el llamado del corazón. Por eso lo invito a que siga su propio corazón si quiere encontrar un propósito verdadero y sincero para su propia vida. No deje que los demás elijan por usted, y menos, no dedique su vida a elegir a los demás. Su propósito no tiene por qué ser el mismo de su esposa o el de sus hijos. No, usted tiene que aprender a aceptar y a respetar el hecho de que cada uno tiene pretensiones distintas para la vida. Pero eso usted solo puede hacerlo si busca sus propias pretensiones, si usted por fin se elige a usted mismo y escucha el llamado de su propio corazón. Por descabellada que le suene la idea, siempre hágase esta pregunta: ¿y por qué no? Si encuentra muchas respuestas, quiere decir que por ahí no es, y que más bien puede estar pensando en una insensatez. Pero si usted ve que sí se puede, ve que los obstáculos que se le están poniendo en el camino son superables, si usted siente que puede lograrlo, pues entonces ánimo, dedíquese a poner a prueba su tenacidad. Sepa siempre que no todo es fácil en la vida y nada le va a llegar de la noche a la mañana. Pero eso sí, también tiene que tener claro que nada se ha perdido mientras usted siga luchando, siga escuchando esa voz interior. Plantéese sus propios propósitos, haga la lista de sueños y escuche el llamado de su corazón. Va a ver que puede actuar con más empeño y con más tenacidad en su vida. Las personas tenaces se caracterizan por ese rasgo, y si vamos más lejos, es una de las cualidades que más se aprecia en la vida de los triunfadores. Una persona tenaz es una persona que siempre actúa con pasión. La pasión es el motor que lo lleva todo el tiempo hacia adelante. La pasión es el vínculo que usted establece con ese propósito y con ese llamado de su interior para lograrlo. Yo no conozco una persona que sea apasionada por lo que hace y que haya fracasado en la vida. Vea, todo lo contrario, a las personas apasionadas antes hay que ponerles el freno, antes hay que decirles que descansen y que se den un respirito. Las personas apasionadas, todo lo que lo hacen bien. ¿Sabe por qué? Porque siempre dan lo mejor. Eso es pasión. Ahora, no vaya a confundir la pasión con la falta de razón. Tenga cuidado, porque hay gente que excusa sus actuaciones
de irresponsabilidad o mala jugada porque supuestamente se sentía apasionado, y eso no es así. Si usted tiene las cosas bien claras en su mente, va a saber siempre qué es lo uno y qué es lo otro, qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que me entienda mejor, una persona apasionada es la persona que usted siempre ve entusiasmada, es la persona que no se deja caer, es la persona que no deja lo que tiene en mente nunca hasta que lo termina. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Recuerde esto siempre, los que triunfan, queridos amigos, es porque no abandonan. Los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona. Lo otro que quisiera aconsejarle hoy es que no cometa el error de confundir la tenacidad con la competencia y menos de confundirla con el egoísmo. Por el contrario, más bien tenga en cuenta a todo instante que una expresión de la tenacidad es saber trabajar en equipo, es dejarse ayudar y el saber ayudar a los demás. ¿Se ha visto, por ejemplo, que uno de los rasgos que más caracteriza a los líderes es su tremenda tenacidad? Y yo no conozco el primer líder exitoso que no sepa trabajar con éxito. Antes, más bien, hay cientos de ejemplos de personas que usan su tenacidad para ayudar y colaborarle a los demás. Las personas tenaces saben idear propósitos que no solo los motiven a ellos, sino también a las otras personas. Un propósito se logra más fácil cuando varias manos, varios corazones y varias mentes concentradas en alcanzarlo, poco a poco van trabajando para lograrlo. Aprende a tener poder de convocatoria y después a sostener el ánimo de los convocados. Si usted piensa en su vida como si fuera una gran empresa, se va a dar cuenta de que las personas que lo rodean son su equipo de trabajo, porque muchas veces usted depende de ellas y lo que usted consiga depende del equipo que tenga. Así que motívelos, manténgalos con el ánimo arriba y demuéstreles que a punta de tenacidad pueden superar juntos cualquier obstáculo que se les presente. Esa es otra característica que vale la pena tener en cuenta ahora que estoy hablando de tenacidad. La creatividad, mis amigos. Tal vez ya les había dicho en alguna ocasión que la fuerza de trabajo que más se valora hoy en día es la creatividad. En el mundo de hoy, las personas que ganan más dinero y que tienen más éxito son las personas más creativas, son las personas que son capaces de generar ideas, son aquellos capaces de hacer propuestas y que siempre están buscando alternativas. Piénselo de esta forma y verá que la creatividad es algo que es muy necesario cultivar. El ejemplo que le ponía en el camino que usted elige, cuando se pone fácil o difícil el camino, lo más cobarde es echar marcha atrás e intentar seguir por otro lado distinto. Yo conozco gente que es tan derrotista que cuando ven una complicación enfrente, sacan la excusa de lo que no es de uno, no es de uno. Y de inmediato se devuelven. Oh, eso no es así. Lo que no es suyo es porque usted nunca hizo nada para conseguirlo, no porque la vida se lo haya negado automáticamente. Ahora, si usted decide seguir por el camino a pesar de las dificultades, lo que tiene que hacer para superar el tropiezo es poner a trabajar su creatividad, pensar en algo, crear una idea y superar el tropiezo. Si no es creativo, se queda esperando en el mismo punto hasta que alguien llegue a salvarlo y así no funcionan las cosas. Sea creativo, invente siempre algo nuevo, utilice esa herramienta que tiene en la cabeza todo el tiempo para engrandecer sus propósitos. Hace algunos años, recuerdo, en el gran parque de Disney World en la Florida, había un pabellón que se llamaba el Pabellón de la Imaginación. Y en él habían algunas cosas escritas que se imaginaba la gente. Recuerdo que de lo que más me llamó la atención en el pabellón fue el encontrar estas palabras en el orden en que se las voy a mencionar hoy. Decía, en escrito, preguntar, nunca decir nunca. Creer que las posibilidades son infinitas, creer en usted mismo, ejercitar su mente, ser curioso, no postergar e imaginar lo inimaginable. Así como estas, habían cientos y miles de inscripciones que invitaban a la gente a desarrollar la imaginación. Y la creatividad no es más que la imaginación explotada al máximo, así que seamos más creativos, querido amigo, y verá que siempre habrá en su mente una nueva razón para sustentar su propia tenacidad.
Entonces, ser tenaces es simplemente no echar marcha atrás por más duras y adversas que le parezcan las circunstancias. Ser tenaz es ser capaz de sortear cualquier dificultad y de sacarla adelante para obtener su propósito. Ser tenaz es no dejar de abandonar nunca, sino persistir y mantenerse con firmeza. Lo que usted debe hacer para tener tenacidad en la vida es eso: póngase su propio propósito y cada vez que lo consiga, póngase un propósito más alto. También escuche el llamado de su corazón, elíjase a usted mismo y dése usted la oportunidad que está necesitando. Recuerde, hay que actuar con pasión, con entusiasmo y con empeño. Convoque a los demás y tenga a su equipo motivado. Mire, el trabajo en equipo es una garantía siempre y la tenacidad se sostiene más fácil cuando usted tiene en quien apoyarse. No olvide estar siempre cultivando su propia creatividad y recuerde la invitación que le hago: imagínese lo inimaginable. Si a Abraham Lincoln le hubiera parecido demasiado imposible ser presidente de los Estados Unidos, nunca lo hubiera alcanzado. Así que ¿por qué no hacer usted lo mismo? Fíjese ese objetivo, luche desde hoy por alcanzarlo con tenacidad, y entre más dificultades se encuentre, con tenacidad usted va saliendo adelante. Es que ahí es donde se conocen los triunfadores. Una persona que nunca ha fracasado en la vida es una persona que nunca ha intentado nada. Precisamente los triunfadores llegan a donde están porque han fracasado, porque supieron levantarse cuando se cayeron, y se cayeron 1, 2, 3, 4 y muchas veces. Recuerdo tanto la historia de un guerrero griego que había perdido simultáneamente varias batallas, y el hombre se iba y se presentaba con su tropa a la batalla y siempre lo vencían. Y un día, cuando ya estaba absolutamente deprimido, se recargó en la pared y empezó a golpear con la espada la parte baja de la pared. ¿Cuál sería la sorpresa cuando el hombre ve que una hormiguita empezó a subir? Y él la dejó llegar hasta cierto punto, y al instante la tumbó con la espada, y la hormiguita cayó al piso y volvió otra vez y empezó a subir. Entonces él la dejó pasar más arriba y volvió y la tumbó con la espada, y la hormiguita otra vez cayó y volvió a arrancar a subir. Y el hombre veía a la hormiguita subiendo con tenacidad, y él la dejó pasar más arribita y volvió y la tumbó con la espada, y volvió la hormiga a caer y volvió a arrancar a subir con más tenacidad, hasta que el guerrero finalmente la dejó pasar. 7 veces intentó pasar la hormiguita hasta que el hombre finalmente la dejó pasar. De ahí salió, convocó a la tropa, la instruyó, se la llevó a la batalla y ganaron la guerra. ¿Cuántas veces usted se deja vencer por las hormigas? Las hormigas son más tenaces que nosotros. Mire usted un grupo de hormigas trabajando y verá que son ejemplo de tenacidad. Saque toda la tenacidad que tiene en su sangre. Usted tiene que llegar a su objetivo, tiene que cumplir sus metas con esfuerzo, con sacrificio, con la capacidad de creatividad que usted tiene. Yo sé que puede salir adelante. Hable con cualquier empresario y pregúntele cuántos obstáculos se le presentaron antes de empezar su empresa, y verá que son innumerables, pero él sacaba de su interior su tenacidad, porque ese sueño que tenía de ser empresario lo llevó precisamente a superar los obstáculos y alcanzar las metas que se propuso. Por eso usted, querido amigo, propóngase sus propias metas, tenga sus sueños claros, sepa para dónde va y saque la tenacidad y póngale actitud positiva, y verá cómo con su vida va a ser algo que valga la pena el esfuerzo.